¿Cómo han estado? ¿Bien? Yo también, aquí haciendo la cuarentena. Nadie se ha enfermado ni se ha sentido mal. Hoy hay poquitos. Hoy están conectados nada más 37. Ayer también hubo poquitos. No, hoy no es viernes, hoy es martes. Como 47. Sí, no sé dónde andan todos. Pero bueno, pues vamos iniciando. Y a ver si llega alguien más. Entonces, si se acuerdan, andábamos definiendo, a ver, va el recordatorio. Estábamos definiendo una función que definimos previamente, logaritmo de x. Y esa función era logaritmo de x igual a la integral desde 1 hasta x de 1 sobre t de t. Y entonces estuvimos estudiando un montón de propiedades para esta función. Luego vimos propiedades. Y ya no me acuerdo cuántas eran, pero en algún momento empezamos a ver que esta función tenía inversa. Aquí una propiedad dijimos que existía la función inversa de esta. Y entonces, sin saber quién era la función inversa, empezamos a estudiar propiedades de esa inversa, aun cuando no sabíamos quién era la función inversa. Estudiar propiedades de f inversa. Y sobre esta dijimos que no, creo que le puse f de x, que es la inversa de esta. Entonces, sobre esta f de x, lo que vimos es que era derivable y obtuvimos la derivada. La derivada era una función tal que f de x es f de x. F' de x es f de x. O sea, esta función que andamos estudiando es derivable. Ya habíamos visto que era continua también. Habíamos visto que esta función que andamos buscando es tal que al derivarla nos da ella misma. Y habíamos estudiado otras propiedades de esta. Creo que habíamos también demostrado que esta propiedad debería de cumplirse. Y en estas andábamos. ¿Se acuerdan? Un par de propiedades más de este tipo. Entonces, vamos a seguir viendo qué propiedades y características tiene esta función f de x, que es la función inversa de esta. Entonces, esto es nada más resumen
Ok, Alexis. Esto nada más es resumen para que todos nos acordemos de en qué andábamos, ¿vale? Acuérdense que si me salgo de mi área y no se ven la hoja o lo que sea, avísenme, por favor. Bueno, entonces, íbamos a seguir con la siguiente propiedad. Fíjense que f de 1 es una cierta A0 constante. Esto es un real. Y eso pasa, sí, solo sí, el logaritmo natural de A0 es 1. Esta función, en realidad lo que estoy diciendo es que 1 es igual a la integral desde 1 hasta A0 de 1 sobre U de U. Y habíamos visto antes, si se acuerdan, que 1 es mayor que el logaritmo natural de 2. Bueno, esto nada más para seguir recordando cómo era esta definición. Esto es la integral desde 1 hasta 2 de 1 entre U de U. Y lo que habíamos demostrado es que el logaritmo natural de 2 es mayor que 1/2, pero menor que 1. Esto fue una aproximación que habíamos hecho cuando andábamos aproximando este valor. Esto ya lo habíamos probado. Entonces, siguiendo esto que había dicho antes, entonces, fíjense que lo que estamos diciendo es que el logaritmo natural de 2 es menor que 1. Pero 1, ¿quién era? 1 es el logaritmo natural de A0. Para esta A0, que todavía no sé quién es. ¿Sí está bien? Díganme cómo debería de ser el logaritmo natural de 4. Respecto a estos números. ¿Dónde debería de situar el logaritmo natural de 4? Tendría que ser menor que ellos dos, ¿no? ¿Menor o mayor? Menor, ¿no? A ver, vamos a hacerlo. Este es la integral de 1 a 4 de 1 sobre U de U. Entonces, ¿cómo le hicimos para ver cómo era esta? Había que dibujar esta. Vamos a hacer una pequeña idea. Esta es esta. Y entonces quiero integrar desde 1 a 4. Si esto es 1, por aquí tengo 2, 3 y 4. Bien hecho este dibujito. Esto es, aquí debe de ser un cuarto. Entonces, la integral de esta función desde 1 hasta 4, fíjense que es esto, más esto, más esto. Pero aquí tengo, esto es un cuarto. Si obtuviera yo únicamente esta, sería un cuarto por 2, porque esto vale 2. Entonces aquí tendría un medio. Y esto sería también un medio, porque aquí es un medio por 1, que es un medio.
Entonces tendría un medio de aquí más un medio de acá, tendría 1. Pero todavía me hace falta contar este cachito que está aquí y este cachito, estos cachitos que van quedando aquí. Ah, entonces sí es mayor, ¿no? Ajá. Entonces, este es mayor que 1. Y entonces en esta desigualdad me queda logaritmo natural de 2 es menor al logaritmo natural de A0 y es menor al logaritmo natural de 4. Y aquí estoy trabajando con puros logaritmos. Ahora puedo aplicar f. Acuérdense que f es la inversa de esta. Entonces, puedo obtener que, o sea, estoy aplicando f al logaritmo natural de 2, que es menor que f al logaritmo natural de A0, menor a f logaritmo natural de 4. Puedo hacer eso porque ya sé que esta función es continua, y todo iba bien, ¿no? Continua, creciente, o sea, estos no se cambian, todo está bien. Entonces, pues, como esta es inversa de esta, me va a quedar que 2 es menor que A0 y es menor que 4. O sea, que A0, fíjense, ¿quién es A0? A0 es el valor, o sea, la imagen de f de 1. Y entonces yo lo que sé hasta ahorita es que esa A0 está entre 2 y 4. Hasta ahorita es lo único que sé. Bueno, vamos a definir. Definición. Para todo R, para todo X en R, perdón, definimos A0 a la X como f de X, donde f es la inversa del logaritmo natural de X. Definimos esta porque vemos que una función de estas características cumpliría todas las propiedades que ya dijimos, ¿no? Que esta es derivable, que la derivada de esta es de este tipo, que esta cumple estas propiedades, que es continua, que cumple, ¿se acuerdan que habíamos hecho también la gráfica de cómo sería más o menos la función f de x? Y todas estas van cumpliendo estas propiedades que ya habíamos dicho, aunque todavía no decimos quién es A0. Es un cierto número, es un cierto real a la X. ¿Y esta definición qué me está diciendo? Me está diciendo que pues yo tengo una función, a ver, ejemplo. Me está diciendo que si yo tengo una función que hace lo siguiente, o sea, esta es mi f evaluada en raíz de 2. ¿Sí está bien? Y para tener esta, lo que necesito tener es que el logaritmo natural de y sea raíz de 2, porque estas dos son inversas.
¿Está bien? Entonces ahora yo quiero saber, pues, quién es este A0. Ya sé que ustedes ya sospechan quién es A0, pero vamos a hacer una idea más o menos de dónde sale. Entonces, a ver, 1 sobre X es la derivada de logaritmo natural de X. ¿Sí está bien? Y por definición de derivada, esto es el límite cuando h se va a 0 de logaritmo natural de x más h menos logaritmo natural de x, todo esto sobre h. Y esto lo puedo reescribir como esto es el límite cuando h se va a 0 de... Ahora voy a usar propiedades de logaritmo que habíamos ya probado. Esto es el logaritmo natural de x más h sobre x. Todo esto entre h. ¿Sí está bien? ¿Se acuerdan de esta propiedad? Y esto es el límite cuando h se va a 0 de 1 sobre h por el logaritmo natural de x más h sobre x. Aquí solo saqué 1 sobre h como factor que está multiplicando a esto. Y esto es igual al límite cuando h se va a 0 de ya, pues ya me quedó así, ¿no? 1 sobre h. Puedo hacer esta división y me queda 1 menos h sobre x. ¿Qué pasa con este límite? ¿Ese límite existe? ¿O no existe? Si existiera, el tomar este límite cuando considerar este límite. Yadira, Eh, cuando realizaste el cociente en el logaritmo natural, ¿no sería 1 más x sobre h? O sea, 1 más... ¿existe Ah, menos? sí, sí, sí. Perdón, sí, gracias. Sí, ¿no hay? ¿Sería más? ¿No? Ajá, Sí, va, thank you. gracias. Ajá, entonces, considerar este límite cuando h se va a 0, es lo mismo a tomar el límite cuando n tiende a infinito para números. Ya después, pero tanto es que no se ve. ¿Puedo ver? Esperarte tantito es que no se ve. Ah, a ver, me espero.
¿Ya? ¿Ya se ve? Sí, ya está. Va. Entonces, yo digo que considerar este límite cuando h se va a 0 es similar a considerar el límite cuando n tiende a infinito para números de la forma, para números de la forma 1 sobre n. ¿Sí están de acuerdo? Porque si n se va a infinito, esto se va a 0. Entonces, podemos considerar que 1 sobre x, que es el límite, cuando voy a convertir con esto, este límite. ¿Sale? Ahora voy a decir, cuando n se va a infinito, y voy a hacer un paso previo para que vean que sí me queda el que quiero. Voy a cambiar los números, los elementos que son cuando h se va a 0 por 1 sobre n. Entonces me va a quedar 1 entre 1 sobre n por el logaritmo natural de 1 más 1 sobre n sobre x. Y esto es el límite cuando n se va a infinito. Aquí tengo que usar la regla del sándwich. Me va a quedar n por 1, n sobre 1 por el logaritmo natural de 1 más regla del sándwich otra vez. Me queda 1 entre n por x. Así que 1 sobre x, por lo tanto, 1 sobre x es el límite cuando n se va a infinito de n por el logaritmo natural de 1 más 1 sobre n por x. Y esto, por propiedad del logaritmo, es el límite cuando n se va a infinito del logaritmo natural de 1 más 1 sobre n por x a la n. ¿Están de acuerdo? Esto fue propiedad del logaritmo. ¿Sí está bien? Ya puedes mover tanto la hoja para la izquierda, por fin, para que se vea el Para extremo el derecho. ¿Así? Sí, gracias. ¿Está? Un poquito más. Eso. Un poquito más. Sí, ya, Ahí. ya, gracias. Sí, 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 exacto. Vale. Eso fue, ¿qué dijimos? Propiedad de logaritmos. Pero también acuérdense que el logaritmo, ya dijimos que esto es una función continua. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Como es continua, entonces yo puedo decir que esto es igual a logaritmo natural de el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n por x a la n. Esto es por continuidad de logaritmos. Pero no se les olvide que lo que andábamos haciendo era
querer encontrar quién era el valor de A0. Y para encontrar este valor de A0, estamos fijándonos en X igual a 1. Entonces, en X igual a 1, bueno, esto es igual a 1 sobre X. ¿Están de acuerdo? En X igual a 1, tengo 1 igual al logaritmo natural de el límite cuando n se va a infinito de 1 más 1 sobre n a la n. Pero 1 era A0. ¿Sí se acuerdan que 1 era 0? Por la inversa, ¿no? O sea, teníamos esta. ¿Sí? Entonces, A0 es el límite cuando n se va a infinito de 1 más 1 entre n a la n. Y ahora sí, díganme quién es este límite. 2.70 y algo, ¿no? Ándale, mejor conocido como E. Entonces, pues aquí lo que tengo es que A0 es E. ¿Y para qué queríamos saber eso? Pues porque de aquí de la definición habíamos dicho que la función que cumple una cosa como esta es A0 a la X. Y esa es la inversa del logaritmo. ¿Están de acuerdo? Entonces, pues ya podemos escribir bien la definición de quién es la inversa. O sea, puedo decir que definición. Definición. Para cualquier X en los reales, f de X es igual a E a la X, donde f es la función inversa de logaritmo natural de X. Entonces, esto que hicimos ahorita, tiene algunos huecos. ¿Por qué? Porque este límite estoy considerando cuando n se va a infinito. Esto lo habíamos probado para las sucesiones. O sea, es como si aquí estuviera considerando siempre que esto vale solo para X racional. Entonces se tendría que fundamentar bien el por qué esto es cierto para todo X real. Pero esa prueba, o sea, yo me acuerdo que el semestre pasado sí hicimos este límite para todos los reales, no solo para naturales. Pero la prueba de eso sí es laboriosa y nos tardamos un buen rato. Entonces, aquí voy a suponer que es cierto que todo mundo se acuerda y que lo vimos para todos los reales. Y entonces nos da chance de tomarlo para todo X en los reales. ¿Sí me explicó?
O sea, es una prueba que para alguien con mucho mayor rigurosidad matemática o en un semestre más avanzado, la prueba se haría de otra manera. Solo quiero decirles eso. Que a lo mejor en otro momento ven una prueba más elaborada, pero yo quería que consideráramos, bueno, hay otros cursos donde nada más les dicen, la inversa es esta y ya, punto, ¿no? Yo quise hacerlo, siguiendo esta vía, un poco para que fueran quedando claras las propiedades, pero también para que fuéramos siguiendo, les repito lo que les dije la vez pasada, para que fuéramos siguiendo un poco el hilo de cómo fueron incluso históricamente estas discusiones, que pasa por todo un proceso de descubrimiento y no solo así de que porque se nos ocurrió definimos tal cosa. ¿Sí me explicó? Entonces, o sea, en resumen, pudimos habernos ahorrado todo esto si desde el principio les digo, bueno, la definición es esta. Pero es un poco más como el querer que se sientan los resultados, que se vea bien, o al menos tener una idea, una probadita de cómo es que salen esos resultados. ¿Me explico? Entonces, bueno, ya que tenemos esta definición, entonces habrá que ver que cumple esta definición, pues efectivamente, varias de las propiedades que hemos estado diciendo. ¿Sale? Entonces déjenme revisar algunas. Hay otro conjunto de propiedades que luego vienen en su guía y que van a tener que trabajar ustedes. Esto es una probadita de cómo hacemos esas cosas. Entonces, a ver, ya que tenemos que la función es esa que dijimos, o sea, ya dijimos que f de x es una función e a la x. Ahora, e a la x nos da un valor en y. Acuérdense, esto no se les olvide nunca. Sí, solo sí, estoy diciendo que el logaritmo natural de y, que es igual a su vez a la integral de 1 hasta y de 1 sobre u de u. Esto tiene que ser igual a x. ¿Por qué? Porque esta es la función inversa de esta. Entonces, esto, acuérdense siempre, esta es, digamos, una de las cosas fundamentales que hay que recordar. Entonces, ya trabajamos con e a la x, que como decía Gabriel, aproximadamente es 2.718, bla, 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 pero eso es una aproximación. Y tenemos, es como si tuviéramos eso 2.718 no sé qué, a la x. Esa es la función que estoy tomando. Pero está claro que las funciones que habíamos dicho que eran de la forma a0 a la x o a la x, no tienen por qué tener siempre a igual a, x, a e. Puede ser lo que sea, ¿no? Por ejemplo, díganme en particular, ¿qué sería? ¿Qué es 10 a la x? ¿Qué es eso? O sea, es una función de la forma que tiene que cumplir todo esto, ¿no? O sea, fíjense que el 10, para empezar, pues es más grande que e. Entonces, tiene que cumplir la cualidad. Habíamos dicho que en 1 tiene que valer A0 y A0 es E. O sea, en 1, cuando yo esté por aquí, vale E. Supongan que esto era E. También ya sabíamos que en 0 valía 1.
y estoy por aquí. Ya sabíamos que era creciente, que siempre era positiva, etcétera, etcétera. Entonces, la gráfica, pues ya saben que viene, imagínense la bonita, que viene algo así. Esta azul es E a la X. Ahora en verde voy a poner 10 a la X. Como el 10 es más grande que E, evidentemente tiene que pasar por aquí. Pero ¿qué va a hacer? Que esta crece mucho más rápido que esta. Entonces esta tiene que ser algo así. Y de este lado, pues tiene que ser valores más pequeños que los que son esto. O sea, aquí esta va por debajo. Esta va por debajo y luego va por arriba en valores en donde el crecimiento de E a la X es más grande todavía. Entonces, todas estas A a la X nos da una familia de funciones que son como de este tipo, ¿no? Que cumplen las propiedades que ya habíamos dicho antes. ¿Sí está bien? Entonces, también dijimos que, a ver, yo quiero, ando buscando, quiero saber más bien si esta la puedo encontrar en términos de esta, dado que son de la misma familia. O sea, si existirá un X0 tal que se va a comportar como esta. Pero si eso pasará, sí pasará, entonces puedo aplicar logaritmo natural de cada lado y me quedaría el logaritmo natural de E a la X0 igual al logaritmo natural de 10 a la X. Y eso lo que quiere decir es que X0 es, aquí propiedades de los logaritmos, eso es X por el logaritmo natural de 10. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? O sea, esto pasaría, sí, solo si pasaría esto, sí, solo si pasa esto. Y entonces ya encontré que X0 me sirve. O sea, podemos definir entonces por lo tanto, definimos 10 a la X como E a la X logaritmo natural de 10. ¿Sí? Ahora, nada más para que todas estas queden bonitas y queden así como las estamos diciendo, estamos suponiendo siempre que A es mayor que 0. A es positiva siempre. Entonces, pues la definición en general debería quedarnos de la siguiente manera. Definición. Es E a la X
por el logaritmo natural de A. Y esto pasa para todas las X que están en el dominio de la función, que son los reales. Ya dices, ¿te puedes moverlo más a la izquierda, por favor? ¿Ahí está bien? Sí, ahí está, gracias. ¿Sí está bien? ¿Todos vamos bien? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Entonces estamos obteniendo una forma de trabajar esto para cualquier A, o sea, para cualquier base, a través de E a la X. Y como ya estudiamos estas y ya estudiamos estas, bueno, aquí logaritmo natural de A es una constante. Entonces, Ya dirá, pues ya... no pudimos haber puesto que, bueno, o sea, creo que era lo mismo, pero también era válido poner que A estuvieran los reales positivos, ¿no? Ajá, O sea, antes de ahí cuando pusimos el sí. ajá. Ah, bueno, va, gracias. Sí, es igual, como les guste más. Reales positivos menos el cero, por aquellos que traen esa discusión con el cero. Bueno, entonces esta forma de definirlas ya nos permite trabajar con todas estas para sea cual sea la base. ¿Sí está bien? Entonces, a ver, por ejemplo, ¿qué sería ¿quién es 2 a la X? Pues puedo yo trabajar con 2 a la X con esta y con todas las propiedades que de esta función asociadas a esta familia de funciones yo conozca, o puedo decir que 2 a la X es E a la X por el logaritmo natural de 2. Y mejor trabajar con estas. Pues no sé, eso dependerá de cada quien, de ciertos ejercicios y de lo que prefieran, ¿no? Si trabajan con esta o trabajan con esta, y de aquí trabajan con todas las propiedades de E a la X. Y entonces, lo que debo decirles es que si aceptamos como definición, si aceptamos la definición anterior, entonces debemos asegurar que esta forma de definir las cosas, entonces debe cumplir ciertas propiedades, ¿no? ¿Cuáles propiedades? Pues las que ya fuimos enunciando y otras más. Por ejemplo, que a la X más Y sea igual a la X por a la Y. Acuérdense que esto es para toda X y Y en los reales y para A que es mayor que 0 o que pertenece a los reales positivos menos el 0, ¿no? Sale, entonces vamos a demostrar esa. ¿Cómo vemos que esa propiedad es cierta? Acuérdense, partiendo, voy a estar trabajando todo el tiempo con esta definición. Entonces, ¿qué tenemos que demostrar? A ver, demostración. Entonces, por definición, por definición,
a la X más Y es igual a E a la X más Y por el logaritmo natural de A. ¿Sí está bien? Y eso es, voy a propiedad distributiva aquí, voy a decir que eso es E por X por el logaritmo, perdón, E a la X por el logaritmo natural de A más Y por el logaritmo natural de A. Y esto por propiedades de E es E a la X logaritmo natural de A por E a la Y logaritmo natural de A. Pero esto, por esta definición, es A a la X por A la Y. Y ya acabamos, ¿no? Por lo tanto, es cierto que A la X más Y es igual a la X por A la Y. Esto ya lo sabíamos, ya lo habíamos demostrado. Aquí lo que estamos viendo es que de verdad esta definición sigue las propiedades que ya habíamos dicho. O sea, no vaya a ser que esta propiedad que ya la habíamos demostrado, cambiamos, hacemos una definición que al aplicarla aquí nos dé una cosa diferente. O sea, tenemos que ver, lo que estamos haciendo es que sea consistente lo que hemos definido. ¿Estamos de acuerdo? Segunda propiedad. Habíamos dicho que A a la 0 tiene que ser 1 para todo A mayor que 0. O para todo A que esté en los reales positivos menos el 0. ¿Y cómo demuestro eso? Demostración. Pues empiezo de un lado y tengo que acabar en el otro lado, ¿no? A a la 0, por definición, déjenme ponerle aquí, por definición es E a la 0 por el logaritmo natural de A. Pero 0 por el logaritmo natural de A es 0. O sea que esto no es otra cosa más que E a la 0. Y E a la 0 ya sabíamos que era 1. Entonces ya acabamos, ¿no? Por lo tanto, A a la 0, aquí empezamos, es igual a 1, que era lo que queríamos demostrar. Entonces, ya terminamos. ¿Qué otra cosa ya habíamos probado? Habíamos probado que, esta no me acuerdo si la habíamos probado, pero todos sabemos que A la X y eso a la Y es igual a la X por Y. ¿Sí? ¿Hasta aquí voy bien? ¿Vamos bien? ¿O me estoy yendo muy rápido o es que no alcanzo a ver sus comentarios? ¿Sí? ¿Vamos bien? No entiendo sus caritas. ¿Esas son caritas o qué son? Sí, son monitos con la boca abierta de sorprendidos. Ok, pero vamos bien entonces. Si voy rápido o si algo no está claro, avísenme, por favor. Sí, Editor, está todo chido. Va, gracias. Entonces, otra vez por definición, bueno, empiezo de un lado, ¿no? O sea, a la X a la Y. Y eso por definición es E a la, bueno,
A ver, tendría que poner E a la... A ver, ¿cómo lo pongo? Si todo el mundo me sigue bien. Sería e a la x por el logaritmo natural de a y eso lo elevamos a y por el logaritmo natural de a. Sí, ¿no? A ver, otra vez, ¿cómo? O sea, ponemos Y otra vez lo corregimos. ¿E a la qué? a la x ¿E a por la X? el logaritmo natural de a. ¿El logaritmo natural de A? Y eso no lo podríamos, o sea, ponemos eso entre paréntesis y lo elevamos a la y por el logaritmo natural de a. No. ¿Y todo? ¿O solo esto? No, todo. ¿Todo esto? A la y ¿A la Y? por el logaritmo natural de a. No. Bueno, eso está bien sin el logaritmo natural de la A, ¿no? Porque aquí lo único que hicimos fue cambiar A a la X por esto. Eso está bien. Pero por propiedades de E, entonces también puedo ver que esto es E, a ver qué les parece. E a la Y por el logaritmo natural de a la X. No, pues sí, cierto. ¿Sí? ¿Sí lo ve todo el mundo? Sí. Ahí solo son propiedades de E y de logaritmo, ¿no? Porque el logaritmo, acuérdense que puedo bajar acá o subir el exponente. Y si eso es cierto, entonces también puedo decir que eso es E a la Y por el logaritmo natural de... Ahora voy a usar la definición en A a la X. Y entonces me quedaría E a la X por el logaritmo natural de A. Y otra vez, por propiedad del logaritmo natural y de esta E, entonces puedo poner E a la Y. Fíjense, esta X la puedo bajar hasta acá, porque es propiedad del logaritmo. Entonces puedo decir que es Y a la X me va a quedar E, o sea, aquí me quedaría, a ver, déjenme lo pongo. Me quedaría logaritmo natural de E, y estas dos, que son inversas, se cancelan. Entonces nada más me quedaría logaritmo natural de A. Y chequen la definición. La definición es A a la X por Y, que era lo que queríamos. ¿Sí está bien? ¿O para alguien hay algún paso truculento? Sí, Jorge Luis, no entendí tu pregunta. Ok, va. Entonces esta también está bien. La derivada. A ver cómo quedaría la derivada. O sea, si f de x es a la x,
con X en los reales, como ya habíamos dicho, y A mayor que 0. Entonces díganme cómo va la derivada. O sea, la derivada de esta es la derivada con respecto a X de, vamos a cambiar esta, ¿no? Es E a la X por el logaritmo natural de A. Y entonces esta es una función de la forma E a la U, donde U es X logaritmo natural de A. U es una función de X, entonces logaritmo natural de A es una constante. ¿Están de acuerdo? Y entonces tengo que usar regla de la cadena. Acuérdense, para regla de la cadena, esto es la derivada de E a la U, es E a la U por la derivada con respecto a X de U. ¿Va? Entonces, la derivada de esta es E a la, o bueno, si quieren le escribo para que no se les olvide. Tengo eso, ¿no? Entonces, aplicando esto, que es el paréntesis acá, me va a quedar E a la X por el logaritmo natural de A, ahora por la derivada de U con respecto a X, que es logaritmo natural de A. Y ya acabamos. Ah, por cierto, díganme, ya que la tenemos así, o sea, como esta es la derivada, entonces pueden decirme cómo es la gráfica de A a la X para diferentes valores de A. ¿Sí me explicó? Pues antes del 0, si digamos A va creciendo, esa cosa se va pegando más al eje X y después de el Crece 0 más rápido. Ajá. crece más rápido, eso. Ajá. O sea, acuérdense que A siempre es positiva, ¿no? Pero A puede ser mayor que 1 o puede estar entre 0 y 1. Como que serían los dos casos a analizar. ¿Están de acuerdo? Entonces, creo que el que dijiste es uno de los casos. Vamos a ver el otro. O sea, vamos a hacer dos casos. Caso 1, en el que A es mayor que 1. Y caso 2 sería en el que A está entre 1 y 0, porque A siempre es mayor que 0. Entonces, fíjense, si estuviéramos en el caso 1 y A fuera mayor que 0, díganme cómo es, esta es A a la X por el logaritmo natural de A. Y A es mayor que 1. Ya se acuerdan cómo es la gráfica de esta, ¿no? Ya le habíamos hecho. Si A es mayor que 1, esto es positivo. Y esta también es positiva siempre. Entonces esto es mayor que 0. ¿Sí están de acuerdo? En cambio, si A está entre 0 y 1, lo que tenemos es que A a la X por logaritmo natural de A, esta, ¿cómo es? Esta viene en este intervalo, si se acuerdan cómo es la gráfica de esta, que viene así. Y aquí en el 1 corta al eje, ¿no? Entonces, en este valor, este es negativo, en este intervalo, quiero decir. Esta es negativa y esta siempre es positiva.
Entonces, esta es menor que 0. Pero esta que estamos estudiando es la derivada. O sea, que como es f. F, o sea, si la derivada es mayor que 0, es positiva. Criterio de la primera derivada, f es ¿qué? Creciente. ¿Están de acuerdo? Y si la derivada es negativa, criterio de la primera derivada, entonces puedo decir que la función f es decreciente. ¿Y eso qué o para qué? Ah, pues porque ya habíamos dicho que la familia de las funciones a la x eran así como de esta forma, ¿no? Pero esto podemos mejorar esa forma de graficar. Eso pasaría solo si la a fuera mayor que 1. Entonces sería así. La hicimos, de hecho, con... ¿Cuál fue? Creo que fue 10 a la x, ¿no? Y como el 10 es mayor que 1, pues entonces sí estaba bien. Cuando hicimos esta, ¿ya se acuerdan? Lo hicimos con 10 a la x, entonces 10 es mayor que 1, pues sí es de esta forma. Pero si a fuera mayor que 0, pero menor que 1, entonces sería decreciente. ¿Cómo que sería decreciente? Ah, pues en vez de tenerla así, a ver, déjenme ver, esto vale 1. Entonces dijimos que a la x es de esta manera, más o menos así, toda esta familia. Imagínense la bonita, aquí no intersecta el eje, obviamente. Estas son a la x para a mayor que 1. Fíjense cómo es creciente siempre. Pero el que sea decreciente, entonces no estamos hablando de estas, sino de estas. Aquí son decrecientes. Y esto es a la x para a mayor que 0, pero menor que 1. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y ya por último, sobre este asunto, si es mayor que e, si es mayor que e, es más chiquita en los negativos y en los positivos más grande. Ajá, eso está bien. Y al revés, si es más pequeña que e, si es más pequeña que la a, ¿dices? La primera pregunta sí está bien, Jorge Luis. Bueno, no es pregunta, tú te afirmaste solito. Y eso está bien. La segunda... Ah, ok, vale. Y ya para acabar, entonces, bueno, ya sabemos ahorita que f de x es e a la x, y entonces f' de x es también e a la x, ¿no? En la integral definida, si queremos integrar de a b e a la x de x, eso es e a la x, porque esta es una primitiva de esta,
Y segundo teorema fundamental, eso hay que evaluarlo desde A hasta B. O sea, me va a quedar E a la B menos E a la A. Pero una primitiva, acuérdense, de A a B, de E a la X, de X, es E a la X más C. Estas son todas las primitivas. Y ya nada más díganme cómo quedaría. Ay, no, esta es la 10. Ya nada más díganme cómo quedaría una primitiva para A la X. Ay, perdón, debí haberla puesto sin la A y sin la B. Así nada más. ¿Va? Es una primitiva para A la X. Díganme quién sería esa. Ah, la X, logaritmo natural de X, no. A la X y el logaritmo natural, ¿qué? No, nada, olvídalo. Por ahí va, por ahí va. Yo les recuerdo algo. F de X es A a la X. Entonces, la primitiva, perdón, la derivada es A a la X por el logaritmo natural de A. Esta fue la que hicimos apenas ahorita. Entonces, ahora quiero esta y una primitiva. Acuérdense, la primitiva es tal que al derivarla me dé esta. O sea, ando buscando una función tal que al derivarla me dé esta. Entonces, ¿quién va a ser? Y como recordatorio les digo esta, que es muy parecido el problema, ¿no? Pues dice mi compañero que tenemos que dividirla entre el logaritmo natural de A, ¿no? Y pues sí. Eso, Uriel. Sí, está bien. Más una constante. ¿Están de acuerdo? Entonces, a ver, háganlo mentalmente. Derivamos esta. La constante sale 1 sobre el logaritmo natural de A por la derivada de esta, que es esta. Entonces va a cancelar el 1 sobre el logaritmo natural de A con esta y me queda efectivamente A a la X. Y para que esto esté bien definido, tengo que cuidarme de que esto no se haga 0. O sea, tengo que quitar el caso en que A es 1. ¿De acuerdo? Y pues ya. Hasta aquí. Todo el resto de propiedades que quieran estudiar o que quieran revisar, pues sale a partir de lo que hemos estado ya revisando y se prueban así como lo hemos estado haciendo. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda que quieran decirme antes de que me cambie de tema. Porque sería, por mi parte, sería lo último en este tema. ¿No? ¿Todo bien? Sí, todo correcto. Vale, gracias, Gabriel. ¿Alguien más?
¿Ya revisaron su guía? Porque ya hay guía, ¿no? Híjoles, no, pues sí, ya la revisamos, pero no hemos empezado nada. Bueno, chéquenla, porfa. Y digo, sobre este tema, y ya me van diciendo, o me pueden escribir, o lo que sea. Usualmente veo los mensajes, aunque los vea tarde. Entonces vayan empezando a checarla porque ya se acerca el otro examen, ¿no? Según yo es la próxima semana. Entonces, bueno, chéquenlo. Entonces, si no hay más dudas, si no hay dudas de algo, me cambio de tema. Es de los últimos temas, creo, porque Marco ya empezó todo lo de series y yo estaré viendo cosas de aplicaciones de la integral definida. Entonces, este, y una de las aplicaciones es encontrar volúmenes, o mejor dicho, volúmenes de sólidos de revolución. Entonces, lo primero es que hay que recordar, qué es un volumen. Y no me refiero a la palabra y el concepto y definición existencial y filosófico de qué es un volumen, sino a lo práctico. O sea, ¿cómo encontramos volumen de algún sólido? Y pues hay un montón de formas diferentes, pero hay unas que intuitivamente sí queremos, sí sabemos sacar, ¿no? O sea, por ejemplo, si estuviéramos, bueno, si hablo de volumen, entonces ya estoy en R3, o sea, estoy en algo en el espacio. Imagínense ustedes, esta cajita, bueno, apenas la estoy dibujando. Entonces tienen algo, pues no sé, más o menos así. Encuentren el volumen de eso. Eso yo sé que ustedes lo saben hacer, ¿no? O sea, lo que tendríamos que hacer es encontrar el área, esto que le llamamos base, y tendríamos que saber el valor de esta altura. Y entonces, pues lo que tendrían que hacer es encontrar esa área y multiplicarla por la altura y ya tienen el volumen. O si la figura no fuera esa, pero tuvieran algo así como, déjenme ver si me queda bonito, algo así. Fíjense que el problema es más o menos parecido. O sea, otra vez, si ustedes encuentran el valor del área de la base y tienen el valor de la altura, pues la multiplican y ya quedó, ¿no? Incluso esto funciona si la figura es más complicada. Imagínense esta misma, pero como con una dona, no hacia lo horizontal, sino hacia lo vertical. O sea, imagínense algo de la forma, pues, no sé, algo así, con un hueco en el centro. Entonces, ¿cómo sería la base? La base sería como esa dona, ¿ya la vieron? Que le estoy quitando todo este centro.
Entonces, hasta ahí, ya sé que me quedó bien feíta, pero hasta ahí todo lo podemos hacer, porque el chiste es encontraríamos el área de este círculo y le quitaríamos el circulito de en medio. Y si tuviéramos este valor, pues otra vez estamos en un caso como estos, ¿no? Y se empieza a complicar cuando la base, pues se vuelve más complicada. O sea, si tenemos algo de esta forma, imagínense, a ver si me queda, pero tendrían algo, pues más o menos así, ¿no? Entonces la pared es toda esta. ¿Ya la vieron? Y todos estos los estamos encontrando con una formulita. Ah, bueno, déjenme pintar en morado la base. El área de la base es esta. Y otra vez la altura es esta. Entonces, figuras como ese tipo, pues tienen una característica particular, que es lo que estamos haciendo. Es como que usamos esta formulita de volumen, que es encontrar el área de la base y multiplicarla por la altura. Y para esto, para llegar a concluir esta fórmula, le estoy hablando allá de los años, hace un montón, tampoco, la discusión tampoco tiene que ver con que a alguien se le ocurrió la fórmula así nomás, sino con todo un proceso exhaustivo de ir aproximando cosas, ¿no? Y esto, lo que me está diciendo esto, es que tienen el área de la base y es como si tuvieran, supongan ustedes que esta hoja es esa área de la base, ¿no? Entonces, ¿qué significa multiplicar por h? Pues significa que si la h es esta, no sé si alcanzan a ver mis dedos, si la h es esta, entonces tengo que ir poniendo esta tantas veces, ir recorriendo esto sobre un eje, sobre una recta, que en este caso, por ser la h esta, estoy considerando este eje, o sea, una vertical. Entonces voy recorriendo esto sobre esta vertical y entonces voy obteniendo esta, luego esta, luego esta, luego esta, así, ¿no? O sea, en el fondo es como que tuviera metidos aquí adentro, en toda esta, imagínense el paralelogramo Estoy teniendo aquí un montón de paralelogramos ahí metidos. ¿Cuántos? Pues no sé, una infinidad. Y entre más meta, más se va a aproximar el valor a esto que estoy diciendo. Este valor al volumen. ¿Sí? Más o menos está clara la idea de cómo obtenemos estos volúmenes. O sea, ya sé que saben obtener un montón de volúmenes con esta formulita y muchas más, pero es como recordar la idea de dónde sale esta o por qué esta tiene sentido, más bien. Pero de todos estos, para un montón de cosas de este tipo, hay formulitas. Hay otro conjunto de volúmenes para los que no existe, no está dada como tal una fórmula, sino que vamos a intentar obtenerla, ¿vale? Entonces, ustedes imagínense, cuando me refiero a aplicaciones de la integral definida, estoy pensando otra vez en dos condiciones para esta integral, que esté en un intervalo cerrado y acotado, y que la función, o sea, no se vale por el momento, no se vale tomar cuando x se va a infinito o a menos infinito. Y tampoco se vale tomar
un intervalo cerrado y acotado, pero donde la función no esté acotada. O sea, algo del tipo en el 0, 1, tipo una función 1 sobre x. ¿Me explico? O sea, estamos en el caso en el que la integral, el intervalo a integrar es cerrado y acotado y la función es continua y es acotada también. Eso es nada más de decir esto, o sea, como que está ahí incluido. Entonces, imagínense, dadas esas condiciones iniciales, imagínense una función continua entonces ustedes ya saben que es integrable, en un intervalo cerrado y acotado. Bueno, cuando digo AB, ya estoy pensando en cerrado y acotado. Y tomen ustedes, pues fue una función continua, pues no sé, la que quieran, supongan esta. Ese es mi F. Y estoy en este intervalo. Ahora, pues imagínense, hagamos un ejercicio de imaginación y entonces giremos, así mentalmente, giremos la gráfica de F alrededor del eje X. ¿Ya? ¿Se lo están imaginando? Imagínense que esto es un alambre así rígido, ¿no? Y entonces denle vuelta con respecto al eje X. ¿Ya? Si ustedes se lo imaginan, a ver, voy a intentar hacer mi dibujito. Pues no sé, imagínense que es algo más o menos así. Y aquí, esto quedó así. ¿Sí está bien? Entonces, una vez que hacemos esto, lo que obtenemos es un sólido. ¿Sí se lo están imaginando? Es un sólido que está limitado. A ver, aquí lo pongo. Obtenemos un sólido que está limitado por la superficie resultante al haber girado la gráfica de, sí, porque es la gráfica, ¿no? La gráfica de f de x. Entonces ya tenemos este sólido. Por ser un sólido, entonces vale la pena. Entonces, se vale intentar encontrar el volumen, el volumen de ese, volumen no lleva acento, se me fue la onda, ustedes perdonen. El volumen de ese sólido y le vamos a llamar sólido de revolución. De revolución se refiere a que lo giramos.
Entonces ahora sí, díganme ideas. A lo mejor ya lo han visto y ya se lo saben. Pero piensen en ideas de cómo encontraríamos el volumen de ese sólido. Lo integras como 2 o 3 veces, ¿no? Lo integramos, por ahí va, tiene que ver con la integral, sí. Pero ¿cómo que 2 o 3 veces? Ah, pues cuando lo vi yo recuerdo que integrábamos una vez y eso que salía lo volvíamos a integrar y ya nos daba, digamos, la fórmula para el volumen. Por ejemplo, creo que lo vi con el de la circunferencia. Y sí, si lo integrabas 3 veces, te daba la fórmula del volumen para la esfera. Oh, pues eso no lo he intentado. A lo mejor sí sale bien. Eso nunca lo he hecho. Lo voy a Creo que hacer sí. Bueno, el chiste es que tenemos que utilizar integrales, pero más de una vez, eso es seguro. ¿Cómo o cuántas? No sé. Vale, tenemos que usar integral. De eso sí estamos seguros. ¿Qué hacíamos cuando queríamos integrar algo? Si estábamos en este intervalo, metíamos aquí una partición. ¿Se acuerdan de las particiones? Entonces, fíjense que si metemos aquí una partición, estoy en el intervalo AB, consideren esta partición. Esto es muy difícil, o sea, si estuviéramos en algo del tipo, una figura como las anteriores de esta es una figura parecida a esta si la volteara yo así. Y aquí, o sea, a ver, déjenme mejor hago otro dibujito. O sea, si ustedes tuvieran una recta horizontal al eje X, entonces tuviéramos algo así, tendríamos un cilindro como este, pero acostado. ¿Sí lo ven? Tendríamos esto, ¿no? Bueno, imagínense lo bonito. Imagínense que es un cilindro. Entonces, si meto aquí una partición, piensen en este cachito. Este va a ser el xn-1 y este es xn. Si consideran eso y hacen esta división, para todos esos elementos en la partición, es como que aquí les van quedando pequeños cilindritos. ¿Están de acuerdo? Si aquí tenemos pequeños cilindros, como que el volumen del cilindro grandote es la suma de los volúmenes de los cilindros pequeños. Entonces, aquí no hay lío, porque ¿cómo encontraríamos el volumen de este cilindro? Pues con la fórmula de volumen, que sería pi por, ¿quién sería el radio? El radio es esta altura. ¿Sí están de acuerdo? Y es pi por radio al cuadrado por esta altura, ¿no? Y la altura me la está dando esta partición. ¿Sí están de acuerdo? Esto aquí, porque fíjense que esta altura, o sea, el radio para cada uno de estos cilindritos, es la misma, porque está bien dado aquí, porque esto es una constante. Pero esa idea que dije de meter aquí un montón de cilindritos, pues puedo hacerlo también acá. ¿Están de acuerdo? O sea, metemos aquí una partición. Aquí no importa que esto sea así como curveado o de cualquier otra forma. Si yo meto aquí una partición, entonces tengo, ¿quién sería el radio para este cilindro? Sería este. Pero si no tomo esta basecita, este elemento en la partición, sino
Entonces, ¿quién es el radio? El radio, pues no sé, puede ser este valor, o puede ser este valor. Pero conforme, entonces podría ser mucha la diferencia. Pero conforme haga yo esta partición más chiquita, o sea, límite, ¿sí ven ahí la entrada del concepto de límite? Si yo hago esto más chiquito, entonces voy a ir teniendo menos dificultades con ver qué valor asigno como radio, si este o este, porque esta partición va a ser más chiquita y esta diferencia también va a ser más chica. Es más, considerando sumas de Riemann, ¿se acuerdan de las sumas de Riemann? Teníamos que tomar un elemento aquí, sí, y le llamábamos. Y este elemento no tenía por qué ser ni el extremo izquierdo ni el extremo derecho en la partición, sino un elemento que estuviera, o sea, si y estaba en el intervalito xi, xi más 1. Entonces podía ser cualquier elemento aquí adentro. ¿Sí se acuerdan? Y conforme hagamos más fina esta partición, entonces nos vamos a aproximar cada vez más a este valor, al valor del volumen del sólido. Pero fíjense que la diferencia, o sea, es toda la idea de integral definida que ya estudiamos antes, metida, traducida a este problema, donde lo que estamos diciendo es la basecita de cada cilindrito va a estar dada por la partición del intervalo, pero aquí lo que va a cambiar con respecto al concepto de integral es que cuando tomemos el radio del cilindro, no es f de x, sino ¿quién sería? O sea, porque ¿cómo obtenemos el volumen del cilindro? El volumen del cilindro, ¿sí se acuerdan quién es? Es pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿quién es aquí el radio? El radio es f de x, pero no quiero f de x. Si tomara nada más f de x, sería el mismo concepto que la integral. Aquí lo que tengo que tomar es f de x al cuadrado. A lo mejor de ahí viene el recuerdo que tienes, Gabriel, de que es eso y luego otra vez, o sea, como integrar eso y lo que salga otra vez lo mismo. Porque sí, de hecho, sí es de ahí. Es un cuadrado, pero lo que no sé, y por eso me quedé pensando, es si se valdría hacerlo de esa manera. Más bien hay que pensar en que el radio es f de x, pero por la formulita del volumen es f de x al cuadrado. ¿Sí? ¿Va bien la idea? ¿O ya me fui yo solita? Vale, entonces todo eso que ya dije, pues vamos a escribirlo, ¿no? Déjenme llamarle a esta figura 1 para en el apunte referirme a la figura 1. Entonces, todo lo que dijimos, a ver si queda bien, la idea de lo que estuvimos diciendo. Entonces sería, dada una partición P en el intervalo A, B, o sea, P
es de la forma A, que es x0, y x0 es menor que x1, menor que x2, menor, así todos formaditos, hasta que llegamos a xn, que es b. ¿Se acuerdan de esa forma en que dábamos las particiones? Entonces, consideremos el sólido, aquí le voy a poner en la figura 1, que le llamamos 1, que es la anterior, la que estuvimos haciendo. El sólido formado por la unión de n. ¿Cuántos cilindros nos van a quedar? De n, ¿no? O sea, tenemos n más 1 puntos, o sea, nos quedan n cilindros. Donde, ahora sí díganme, pensando en el iésimo cilindro, o sea, este que habíamos dicho, este iésimo tiene xi menos 1 y xi. Ese es el iésimo cilindro. Entonces, del iésimo cilindro sí podemos obtener el volumen. ¿Cómo es el volumen? El iésimo cilindro, tengo que pensar primero en el radio. Tiene radio, ¿quién dijimos? F de, y para regresar a la notación de integral de Riemann me referí a los psi. Tiene radio F de psi. Ahora aquí me imaginé la figura toda en el eje, perdón, en valores positivos, pero bien podrían ser negativos, ¿no? Y seguirías teniendo el mismo radio, aunque me estuviera fijando yo en esta figura. Pero entonces me fijo en el valor absoluto de esto. Tiene radio esto y longitud. ¿Cuál es la longitud del cilindro? O la altura, pues en este caso, si este es el radio, la longitud xi menos 1 es la altura. Bueno, no se les olvide, déjenme lo anoto de una vez aquí, donde si está en el intervalo cerrado, en el intervalito cerrado que obtuve a partir de la partición, xi menos 1, xi. Entonces, ya definimos el radio del cilindrito, ya definimos la altura. Y nada más les falta que me digan cuál es el volumen. Entonces, este cilindro tiene volumen. Ay, no sé por qué insisto en ponerle acento. No lleva acento. Traigo un cruce de cables. No me hagan caso en mi acento del volumen. Entonces este cilindro tiene volumen. Pi por radio, que el radio es este que dijimos, o sea, F de psi radio al cuadrado por la altura, que es xi menos xi menos 1. Este es el volumen. Ahora fíjense que, ¿quién será valor absoluto de F de psi?
al cuadrado. Pues como ya tengo el cuadrado, entonces esto ya no me importa, ¿no? El valor absoluto, digo. Esto es igual que f de psi i todo al cuadrado. Entonces, el volumen del cilindro, déjenme ponerle C de cilindro, del cilindro I es pi por radio al cuadrado, que es f de psi i, eso al cuadrado, por la base en la partición, que es la altura, que es xy menos 1. Pero este es solo el volumen de un cilindro. De un cilindro metido, de un cilindrito metido en esta figura. Ahora, yo no quiero el volumen de un cilindro, sino de toda la figura. Entonces, pues, ¿qué me queda? Por lo tanto, como el sólido, dijimos que era la unión, como el sólido completo, el sólido total, ¿cómo le pongo? Como el sólido completo es la unión de los n cilindros, porque dijimos que eran n, entonces el volumen del sólido no es otra cosa más que, déjenme ponerle así, esta ya es, sin subíndice, ya es el volumen del sólido completo, está dado por pi, bueno, a ver, esperen, déjenme poner todo, la suma desde i igual a 1 hasta n de pi por f de psi i al cuadrado por las alturitas de cada una de los cilindros, ¿no? Ahora fíjense que pi es una constante, no depende para nada del índice, y por propiedades de esta suma puedo sacarla de la suma. Eso es pi por la suma desde i igual a 1 hasta n de f de psi i, esto al cuadrado por xy menos 1. Y yo lo que quiero, aquí dijimos que eran, fíjense, observaciones importantes. Dijimos que eran n cilindros. Pues no sé, si yo meto en esta figura, meto una partición con 5 puntos, entonces me van a quedar 4 cilindros. Y fíjense que los cilindros que me quedarían, a ver, déjenme hacer una nueva figura. O sea, si yo tuviera algo así, me quedaría así más o menos. Y esto es A. Y esto es B. Y si yo metiera, ¿qué les dije? 5 puntos. Entonces, fíjense cómo me quedaría la aproximación. Este es 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y entonces, este cilindro, pues no sé, supongan ustedes que sería este.
Y aquí voy a tomar como psi este punto. Entonces sería este. Y si aquí tomo como psi este punto, entonces tendría este. Y así. Entonces, lo morado, lo que está en morado, si se alcanza a ver el morado, sería una aproximación al volumen para una partición con 5 elementos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pero finalmente, bueno, de aquí se ve que pues se parece un poco al azul, o sea, la morada se parece al azul, pero es una aproximación, no se les olvide, es una aproximación nada más. Pero yo no quiero una aproximación, yo quiero algo que sea exacto, algo que esté bien. Entonces, ¿cómo le hago para quitarlo de la aproximación y tener una igualdad? ¿Qué tendríamos que hacer? O para mejorar la aproximación, pues tengo que meter más puntos en la partición. Pero acuérdense de toda la discusión previa cuando definimos integral. No bastaba con meter más puntos, sino en que ¿qué? En que tuviéramos un refinamiento. O sea, más puntos en el sentido de un refinamiento. O sea que ahí aparece con todas sus luces, aparece el concepto de ¿qué? De integral. O sea, estamos integrando. ¿Sí están de acuerdo? Para no darle más vuelta al asunto, tenemos que tomar particiones P tales que la norma de la partición tiende a 0. Si la norma de la partición tiende a 0 y como f es una función continua en el intervalo en el que estamos trabajando, que es el a, b, entonces tenemos que el volumen tiende, o el volumen se parece cada vez más a la integral, al concepto de integral definida. Y entonces, ¿quién sería? Acuérdense de nuestra aproximación previa, que era esta, ¿no? Esta es nuestra aproximación. Entonces, ¿quién sería el volumen? El volumen no es otra cosa más que tener pi por la integral. Fíjense, pi era la constante. Por la integral desde a hasta b, pero fíjense a quién estoy integrando. No estoy integrando a f, sino a f al cuadrado. Entonces es la integral de a a b de f de x al cuadrado diferencial de x. Y ese es, esta es la formulita para encontrar el volumen de un sólido de revolución.
¿Va? Con el límite de n cuando tiende al infinito, sí. O cuando el límite de la norma de la partición se va a cero. O sea, ahí estamos usando cualquiera de las dos definiciones, dos definiciones por lo menos de integral que vimos muy al principio del curso. ¿Va? ¿Estamos bien? Con las particiones, todos los sólidos. Ajá. Sí, Jessica. Esa es la idea, de que al hacer una partición tan chiquita, o sea, con un montón de puntos en la partición, estamos tomando esos cilindros, esos discos. Y por lo que dijimos antes, son muy parecidos a un cilindro, serían como cilindros deformados, pero son muy parecidos a lo que tenemos como cilindro, y entonces sería una aproximación que cuando consideramos el límite para considerar esta integral, entonces encontramos la igualdad. Bueno, ya es la una. Si no tienen alguna otra duda, nos vemos ¿Esa fórmula es para todos los sólidos de revolución? Sí. Aunque ahorita estamos girando la gráfica de la función con respecto al eje X. ¿Va a haber algún cambio si en lugar de girar así, giramos así? O sea, con respecto al eje Y. Entonces tenemos que ver qué es lo que cambiaría en esa situación. Pero la idea es básicamente la misma, Jorge. No sé si me expliqué la diferencia. O sea que una cosa es girar respecto de X y otra cosa es girar respecto a Y. Ajá, y también hay que ver si el sólido que tenemos es así como una dona, ¿no? O sea que tenemos una figura, imagínense girando una figura respecto al eje X, pero que le quitamos otra cosa. Entonces tenemos ahí como una dona. Entonces ahí tendríamos que hacer una resta. Pero ya todos los ejercicios prácticos los vemos, conforme vayamos desarrollando más el tema y en la sección de ejercicios. Acá, o sea, como que quiero ver si lo que está claro es la idea teórica, que es que nos da esta formulita. Si eso está claro, pues entonces todo eso lo vemos en la práctica cuando hagamos los ejercicios próximamente. ¿Va? Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Cuídense mucho, nos vemos el jueves. Bye. Vaya, Diz, muchas gracias.